Estamos iniciando hoy el estudio bíblico con el tema Alegrémonos en nuestro amado Señor Jesucristo. Por un lado, Dios nos dice que nos alegremos en Él, y por otro lado, Él nos enseña en su palabra que vivamos sobria, justa y piadosamente. No es una contradicción, es algo que se complementa porque el gozo, el regocijo al cual Dios se está refiriendo, no tiene que ver con cosas y sentimientos de la carne. No depende de lo que sintamos o de lo que hayamos experimentado. No depende de las cosas que tengamos, de lo que nos suceda. Es algo que trasciende. El gozo de nuestro Señor Jesucristo radica en Él. Radica en vivir una vida de confianza en Él, de dependencia en Él. Y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Romanos. Romanos capítulo 14 y vamos a leer dos versículos, el versículo 7, 8 y 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno de nosotros muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor Jesucristo seguimos siendo. Porque Cristo para esto murió, y Cristo para esto resucitó, y volvió a vivir. Murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los que están muertos, como de aquellos que estamos con vida. Entonces, el regocijo, el alegrarnos en el Señor, no depende de nuestra situación, tampoco depende de nosotros realmente, depende en absoluto de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. ¿Por qué decimos esto? Porque estamos refiriéndonos a lo que el apóstol Pablo, nuestro apóstol, al cuerpo de Cristo, nos afirma en 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15 él habla acerca del Evangelio, de la gracia de Dios, y nos enseña precisamente de cómo la gracia trabajó en él. Estamos en 1 Corintios 15 y damos la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas aquí presentes, a ti hermano, hermana, donde quiera que Dios te tenga alrededor del mundo entero. Damos la bienvenida a cada uno de nosotros porque realmente quien nos está invitando es nuestro Señor Jesucristo, Dios, nuestro Padre Celestial y el precioso Espíritu Santo. Estamos en 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer del versículo 8 al versículo 11. Amén. Adelante, ¿sí? Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. El énfasis está en el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, el alegrarnos en nuestro amado Señor Jesucristo radica en la gracia, en la medida de gracia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice el apóstol Pablo. Antes he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a los 12 apóstoles, pero no yo, sino lo que ha trabajado en mí es la gracia de Dios. Entonces, hoy damos toda la honra, todo el honor, toda nuestra adoración, todo el reconocimiento de que cuando Dios nos dice regocijaos en el Señor, siempre una vez más digo regocijaos, es un mandato que solo en la gracia de Dios podemos realizar. Hablamos nuestras guías de estudio que se nos enviaron el día de hoy, como cada viernes. Damos gracias a Dios por los hermanos y hermanas que cada semana se añaden. Dios es el que añade a la guía de estudio, al directorio de la guía de estudio. Y simplemente nos escriben así, por favor inclúyame en el directorio, envíenme las guías. Y son incluidos e inmediatamente se le envía la guía de la semana pasada y se empiezan a enviar las guías conforme vienen los estudios. Son un complemento. Esta guía consta de 4 hojas nada más. Hoy vamos a ver un tema brevemente, pero es un tema profundo, es un tema que nos ayudará a tener una perspectiva muy como Dios quiere que la tengamos, ¿verdad? Porque Cristo nos dice
Regocijaos a través del apóstol Pablo en el Señor. Una vez más digo, regocijaos en el Señor. El Señor está cerca. Maranata, el Señor viene. Bien, estamos ya abriendo nuestras guías de estudio. Leo de la página número 1 y mientras vamos a ir ubicando una escritura que es un pasaje central sobre este tema, 2 Corintios 4, desde el versículo 7 hasta el versículo 18. Nos habla acerca de este tesoro que Dios ha dado a cada uno de nosotros, que se llama gracia, pero lo ha depositado en vasos de barro. No podemos entender este tema del regocijo en el Señor Jesucristo, de alegrarnos en el Señor Jesucristo, si no consideramos uno de los atributos de Dios triuno, que es ser soberano. No podemos alegrarnos, no podemos tener contentamiento, cualquiera que sea nuestra situación, si no reconocemos que Dios es soberano, absoluto, y que Él tiene el control total sobre todo el universo, más permite que nosotros tomemos decisiones, que nosotros cosechemos lo que estamos sembrando, que nosotros crezcamos y trabajemos en ese galardón, en esa recompensa, en ese premio, en esa corona que Él nos ha prometido en Cristo. Así que hay una parte que nosotros hacemos dentro de su soberanía, mas su soberanía abarca precisamente el estar contento, cualquiera que sea mi situación, y no puedo estar alegre si no estoy contento, conforme, a gusto con Dios, con lo que Dios nos está diciendo. Agradecido con el Señor, ¿verdad? Porque uno de los aspectos de nuestra carne es siempre estar en contra, siempre forzar una situación para hacer nuestra voluntad, siempre estar inconformes. O somos, ¿verdad?, como conformistas en el sentido de que ya no queremos esforzarnos en el Señor, simplemente ya nos cansamos de estar haciendo la obra del Señor, entre comillas, pero nosotros debemos siempre esforzarnos en el Señor. Nuestra carne es la que siempre nos grita, detente, ya no te entregues al Señor, pero el Espíritu nos alienta a seguir adelante, ¿sí? También nuestra carne siempre quiere tener la razón. Siempre siempre quiere tener todas las explicaciones del por qué nos están pasando las cosas. Y la razón, o sea, sentirse que está en control, que todo lo está dominado. Como que todo lo tiene sujeto, ¿verdad? Como sí. que todo lo está controlando. Sí, sí. No queremos darle a Dios como su reconocimiento, ¿verdad? Sí. Y si nos va bien, decimos, pues es porque nosotros hemos trabajado mucho. Sí. Porque yo estuve aquí y allá buscando y haciendo y es algo que yo estuve sembrando para cosechar. Pero nunca le damos a Dios realmente su reconocimiento. El estar alegres, el estar regocijados, no quiere decir que vamos a estar todo el día con la cara de felicidad. Porque acabamos de leer la escritura que dice, o por lo menos lo mencioné en Tito, sed sobrios, ¿verdad? Vivamos una vida sobria, justa y piadosamente. Una persona que es un verdadero creyente tiene el gozo del Señor, pero también tiene el sufrir de Cristo. Es una mezcla maravillosa en la vida cristiana. Por dentro estamos gozosos en las promesas del Señor y por fuera, como lo describe el apóstol Pablo, reflejamos sobria, justa y piadosamente la gracia de Cristo. Bien, estamos en la página 1 de nuestras guías de estudio. Gracia, misericordia y paz estén siendo en cada uno de nosotros, en el cuerpo de Cristo, esa presente realidad que nos motiva en el amor de Dios a la fe, viendo las cosas que no se ven, creyendo las cosas que no tenemos, anhelando las cosas que aún no nos llegan, pero que tenemos presentes porque Dios lo dice, con regocijo, con contentamiento, con alegría, con esperanza, con sencillez y con apreciación. Eso es lo que involucra a grande modo el estar siempre alegres en el Señor. El apóstol Pablo nos da ese mandato en la gracia de Cristo. Regocijaos en el Señor siempre, una mes más digo, regocijaos en el Señor. Hay una manera en la cual el apóstol Pablo nos dice que debemos estar alegres, pero siempre está y radica en la persona de el Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, y a Él sea siempre toda la gloria. Vamos a dar gracias y a continuación leeremos 2 Corintios 4 del 7 al 18.
Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias, Padre eterno. Te damos gracias, precioso Espíritu Santo, hoy, porque tú vives y reinas, porque tú eres Dios absoluto, soberano, que habitas en una luz inalcanzable, inaccesible, pero que nos das la mente de Cristo para comprender tu forma de pensar y lo que tú quieres que nosotros aprendamos de ti. Para la carne, estas ideas y estas verdades son, como dice la palabra, basura. Pero para nosotros en el Espíritu, Padre, son tesoros con una riqueza que trasciende a la eternidad. Y te lo agradecemos porque es realmente así. Tesoros que trascienden a la eternidad en Cristo. Nuestra eternidad y nuestro destino en ti radican en las riquezas inescrutables del Señor Jesucristo. Riquezas en gloria, riquezas en gracia, Padre. Así que te damos gracias, Dios triuno, por tu bondad, porque tú vives y reinas, y hoy esto es un tributo a ti, Padre, una manera en la que te honramos a ti con el entendimiento renovado en tu gracia, y oramos por todo el cuerpo de Cristo alrededor del mundo entero, que tu gracia siempre sea apreciada por todos nosotros, Señor. En Cristo, amén. Bien, 2 Corintios 4, vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 18. Okay. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y vosotros la vida. Pero teniendo al mismo cuerpo, al mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Un peso de gloria que será reflejado en las coronas, en los galardones, en los premios, en las recompensas que tendremos en la eternidad en nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que nos debe de llenar de esperanza. Sí, adelante. Un verso. Adelante. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que no se ven son eternas. Hoy en día es muy común, ¿verdad?, que todo ser humano siempre busque la felicidad a costa de los demás y sin importar realmente lo que le pasa a los demás. Hay un dicho, ¿verdad? Primero yo, después yo y al último yo. No importa con quién arrase, ¿verdad? Esa es la filosofía del ser humano a través de los siglos. Y el hombre se ha caracterizado en su mayoría por ser así, egoísta por naturaleza, debido a la naturaleza de Adán. Pero en el cuerpo de Cristo, nuestra alegría no radica en las cosas que tengamos o que nos hagan falta. Eso no quiere decir que no sean importantes, mas no son trascendentes. Lo que es trascendente es lo que creemos en Cristo, lo que creemos de Él y lo que Él es verdaderamente para nosotros. Porque no nos fijamos en aquellas cosas que se pueden ver, que se pueden oír, que se pueden palpar, sentir, vivir o experimentar. En Cristo nos fijamos en aquello que no se ve, en aquellas cosas que no se pueden sentir, que no se pueden vivir ni experimentar, ya que las cosas que se ven, se sienten, se viven y se experimentan son terrenales, no son eternas, son finitas, además son pasajeras. Un día lo sientes y al día siguiente ya no lo sientes.
Las cosas en las cuales hemos puesto nuestra convicción son eternas, porque Dios las dice. Son eternas porque Él lo asegura en su palabra. Son eternas, firmes, perdurables y seguras, porque Dios es el que les da esa credibilidad. Las creemos porque Dios lo dijo, y en su palabra Dios no miente nunca, pero Él dice que Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. ¿Por qué? Porque el Señor es eterno. Entonces, cuando nuestra carne escucha todo lo que estamos diciendo, se revela, porque para la carne es más importante ver, sentir, oler, tocar, experimentar y poseer. Pero para el espíritu lo que importa es creer lo que Dios dice. Y ese fue el dilema precisamente con nuestros padres Adán y Eva. Dios le dijo a Adán y Eva, pueden comer de todos los árboles del huerto, excepto de uno. Y luego vino la serpiente en Génesis capítulo 3 y les dijo lo contrario, puso la duda hasta que ellos vieron, hasta que ellos tocaron, y dice la palabra que a su vista el árbol de la ciencia del bien y del mal les pareció agradable y el fruto algo apetecible. Y ellos creyeron no lo que Dios dijo, creyeron lo que el adversario estaba diciendo, que serían dioses como Dios es Dios. Y en ningún momento la Biblia nos asegura que nosotros llegaremos a ser dioses como Dios es Dios. Hay un salmo, si no me equivoco, es el 82, donde dice, vosotros sois dioses. Mas no se refiere a llegar a tener los atributos de Dios, porque solo en el universo hay 3 seres que poseen esos atributos de manera total. Y esos seres son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada uno de ellos es un ser independiente, con su propia personalidad, con su propia mente, sus propios sentimientos. Son espíritu, mas poseen todos los atributos de Dios. Y solamente existen 3 en el universo. Dios es Dios triuno. Y no se va a reproducir, ni van a nacer más dioses, ni nada de esas cosas. Nosotros somos hijos de Dios. Y eso es una de las verdades que nos da la alegría en Cristo. Bien, vamos a Filipenses 4. Filipenses 4 del 1 al 3. ¿Qué nos dice? No sé si alguien lo tenga por ahí. ¿Sí? Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y luego dice el 4, Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Es curioso porque Pablo, nuestro apóstol, nos dice aquí en Filipenses 4:5 que ante todo y ante cualquier circunstancia, la manera como demostramos la alegría del Señor no es andando riéndonos a cada rato, contando chistes y todo el tiempo teniendo una cara sonriente, sino siendo amables, porque el Señor está cerca. Nuestra gentileza sea conocida y eso es lo que más es difícil tener cuando las cosas no son contrarias. Casi siempre cuando no son contrarias nos sentimos en primera instancia enojados y en segunda instancia no somos amables. Y eso creo que todos lo hemos experimentado. Hay que tener la alegría de Cristo, pero hay que comprender a qué alegría se está refiriendo el apóstol Pablo. No se refiere a que un cristiano es una persona sonriente, alegre y que siempre se ríe de todo y que la vida le parece como si fuera un chiste y que todo el tiempo está... Esas cosas no son de Cristo. Cristo en su vida terrenal no fue así. Él mostró alegría, pero tenía también el padecer de Dios al ver a Israel y nosotros también a Israel completamente fuera de Dios y de lo que Dios Jehová le había dicho. Él dijo, ahora siguen mandamientos de hombres, y nosotros en el Señor también padecemos los sufrimientos que vemos en el mundo entero, un mundo que va cada día más a la perdición, que está siendo totalmente corrompido por el pecado, corroído por toda la maldad que habita. Eso no somos indiferentes ante eso, lo sentimos y lo padecemos, porque la Biblia dice que Dios nos ha dado tanto el padecer
como el creer. No sé si muchas veces, hermano o hermana, sin saber por qué tú te sientes triste, no sabes a qué se está refiriendo o por qué te llegó esa tristeza y no es algo que hayas hecho, es un sentir, es un lamento en tu espíritu, porque Dios nos permite sufrir con Él lo que el mundo está haciendo, como se dice en Romanos 1:28, no tomaron en cuenta a Dios, se han alejado totalmente de Dios. Mas eso no significa que hayamos perdido la alegría y el regocijo al cual Pablo se está refiriendo. Este tema es un tema vital en la vida cristiana porque nos ayuda a entender las pruebas, las tribulaciones. Te da madurez en el Señor Jesucristo. Te ayuda a consolar a otros en sus aflicciones. Vamos a ir viendo esto en 2 de Corintios. No sé si podamos ir a ese libro maravilloso de 2 de Corintios capítulo 2. ¿Nunca te has sentido abatido, cansado? Nunca te has sentido como que traes un camión encima, ¿verdad? Y como que te ha caído un tanque encima, bien cansado y no sabes realmente ni por qué. Estamos en 2 de Corintios capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 7. No sé si alguien lo tuviera. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al versículo 7. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristezas o tristeza de... Segunda de Corintios 1, Perdón. versículo 3 al versículo 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Qué tremenda tribulación, ¿verdad? Pablo perdió la esperanza de poder conservar la vida. Pero él aquí afirma en el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Se comenta en el libro de Hechos de los Apóstoles que el apóstol Pablo fue apedreado y los que estaban con él, sus colaboradores, lo dieron por muerto. Y también se puede hacer una asociación entre ese acontecimiento y lo que el apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios, capítulo 12, cuando habla de que fue al paraíso. Pudo haber sucedido cuando fue apedreado y fue muerto, y el Señor lo resucitó. Versículo 10, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Uno puede estar muy alegre cuando ha comprado ciertas cosas físicas, cuando ha tenido ciertas bendiciones físicas. No menciono ninguna para no extendernos en ilustraciones, pero todos a veces hemos anhelado tener aquella cosa que andamos queriendo desde hace mucho y por fin la tenemos y nos da una cierta alegría. O nos da tristeza cuando perdemos las cosas. Pero a eso no se refiere Pablo. Pablo está hablando de alegrarnos en el Señor siempre, cuando tenemos y cuando no tenemos, cuando estamos como una especie de stand-by, ¿verdad? Es decir, cuando las cosas pues están como en espera, cuando no hay nada, simplemente estamos viviendo y no tenemos, no mejoramos, no vamos hacia atrás, pero ahí estamos siguiendo, ¿verdad? Estamos remando, por así decirlo. Y no acontecen cosas importantes en nuestra vida. Pareciera que estamos como en
en un lapsus, ¿verdad? Por así decirlo. Pero Dios nos enseña en su palabra que cuando tengamos o no tengamos, siempre debemos estar alegres en el Señor, porque la alegría es una alegría espiritual, que se basa en cosas espirituales y por lo tanto nada puede quitárnosla. Y lo que nuestra carne casi siempre hace es que nos hace olvidar de esta verdad. Dios nos ha dado su propia alegría, su propio gozo, su propio regocijo para precisamente estar firmes cuando las cosas se tambalean a nuestro derredor. Mucha gente vive con miedo. Vivimos con miedo del mañana, de cómo serán las cosas mañana. Pero Dios nos enseña que hoy y mañana Él siempre está con nosotros. Y su soberanía nos da su providencia, su favor, su misericordia. La Biblia dice que son las misericordias de Dios. Vamos entonces a la página 1 de nuestras guías. Último párrafo nos dice, viendo las cosas que no se ven con regocijo, al comprender que hemos sido libertados de nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, por medio de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Redentor. Debido a esa verdad, nosotros podemos vivir y ver las cosas que no se ven con regocijo. El regocijo radica en haber sido perdonados. El regocijo radica en que nuestros pecados pasados, Dios ya no se acuerda de ellos. Dios ya no los está juzgando. Los pecados presentes y los futuros tampoco los está juzgando. Dios ya hizo un juicio y ese juicio lo colocó en el Señor Jesucristo. Vamos a comprobar esta verdad que nos hace ver las cosas que no se ven. ¿Qué es lo que no estamos viendo? El perdón de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Mas el considerar lo que Dios dice, que ya han sido perdonados, que Dios ya trató con ellos, que Dios ya no los va a traer a su presencia, que Dios ya no los va a estar juzgando, ni nos lo va a estar echando en cara, ni se va a estar acordando de lo que hicimos, o de lo que estamos haciendo, o de lo que haremos. El pecar no nos priva de la comunión con Dios. Eso no quiere decir que estamos en libertad para hacerlo. Quiere decir que mi comunión con Dios no radica en mis pecados, radica en la reconciliación que Cristo logró por mí. Eso me trae a mí regocijo, porque aunque todo a mi derredor se esté, entre comillas, derrumbando, porque hay un propósito eterno de Dios que se cumple en mi vida y en tu vida, el saber que hemos sido perdonados, el saber que Dios ya no nos está juzgando, el saber que no hay una condenación por nosotros, porque hubo una sangre que se pagó, eso nos trae regocijo. Estamos en Gálatas, pero estamos hablando del regocijo en el Señor Jesucristo. No del sentirse feliz y contento y vamos a festejar y vamos a celebrar. No, estamos hablando de una alegría sobria, de una alegría justa y de una alegría piadosa en el Señor Jesucristo. Estamos en Gálatas 3, versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Y nosotros somos herederos de las promesas en Cristo Jesús. Y una de las promesas que Dios nos ha hecho es que nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados por medio de la sangre que Cristo derramó. Eso es tener regocijo, ver las cosas que no se ven con regocijo, el regocijo de Dios. Comprobemos esto, vamos ya a la página 2 de nuestras guías de estudio y leamos dos pasajes, Colosenses 1, 13 y 14 y Colosenses 2, versículo 13. No sé si alguien quisiera leer estas escrituras. Colosenses 1, versículo 13 al 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Está hablando de un perdón total, de un perdón que es absoluto. Lo que pasa es que nosotros, en la gran mayoría de habla hispana, tenemos
una historia o una raíz católica. Y traemos esas ideas del catolicismo tradicional donde había un círculo vicioso, es decir, uno pecaba y entonces tenía que confesar el pecado. Al confesar el pecado tenía que arrepentirse, tenía que además hacer ciertas cosas porque consideraba o se nos había enseñado que nosotros perdemos el contacto con Dios por nuestro pecado, por nuestras fallas. Y después de confesar los pecados, tenía que hacer ciertas cosas como para que Dios nos perdonara y luego volver a la comunión con Dios para nuevamente pecar. Mucha gente que practica esa secta, en esa secta, lo que hacen es que van a sus cultos y saliendo de ahí van y viven mundanamente y luego saben que el domingo siguiente van a ir y van a recibir el perdón de pecados. Y es un círculo vicioso. Pero la mayoría de la cristiandad tradicional evangélica salimos de ahí, ¿verdad? Y traemos todo eso a los evangélicos. Y nosotros ahora, como evangélicos, lo que hacemos es que decimos, tenemos que confesar nuestros pecados, porque hay un pasaje en Primera de Juan donde se dice, si confiesas tus pecados, Dios es poderoso para perdonarlos. Pero eso es para Israel. Porque lo que estamos leyendo aquí es que Dios ya perdonó nuestros pecados y no fue por arrepentimiento ni por haberlos confesado, porque confesar nuestros pecados no nos da el perdón de ellos. No es por confesar, no es por arrepentirse, no es por hacer cosas para quedar bien con Dios. Es la sangre de Cristo la que nos da el perdón de pecados. Y esto lo comprobamos en las escrituras que acabamos de leer, Colosenses 1, 13 y 14, y vamos a leer Colosenses 2, 13. ¿Qué dice? Vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahí dice clarísimamente, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. No los pasados, ni los presentes, ni futuros. Y no estamos hablando de que es una gracia barata o que la gracia de Dios nos permite pecar en ninguna manera. Estamos asegurando que hemos sido perdonados no por lo que hagamos, sino por la sangre que Cristo derramó y en la cual nosotros hemos puesto nuestra confianza. Y eso nos trae regocijo y alegría en el Señor Jesucristo, a pesar de cualquier circunstancia. Porque hemos sido perdonados por Dios. Dios ya no va a traer a cuentas nuestros pecados. No va a haber un día en el cual Dios se levante y diga, a ver, acuérdate que tú hiciste esto. Y Él ya no se acuerda. Él ha decidido ya no traer a su memoria ningún pecado de nosotros. Esto, repito, no nos da licencia para pecar, pero sí rompe el paradigma de la fundación católica evangélica que hemos tenido la mayoría de los cristianos en el mundo de habla hispana, que ha sido una formación de error. ¿Por qué? Porque Dios nos dice en su palabra que todos los pecados, cuando confiamos en los méritos del Señor Jesucristo, han sido perdonados por Dios el Padre. Lo ha hecho Dios en amor a su Hijo. Y por su Hijo amado, ahora nosotros somos aceptados en la familia de Dios. Y eso es un regocijo tremendo, porque Dios ha hecho la paz. Esto lo vemos también en Efesios. Vamos al libro de Efesios para ir creyendo las verdades que Dios nos da en su palabra. Aquellos de nosotros que en nuestra carne estemos queriendo creer que lo que aquí se está diciendo es que estamos permitiendo el pecar, es totalmente falso. Sembramos lo que cosechamos y cosechamos lo que sembramos. Y Dios no puede ser burlado. Dios no nos da su gracia para pecar y para volver a caer en el error del cual Cristo tuvo que morir para sacarnos. Pero sí nos ayuda a vivir una vida de libertad, una vida creyendo lo que Dios dice de nosotros. Y eso es alegrarnos en nuestro Señor Jesucristo. Muchos cristianos vivimos una vida de culpa, de culpabilidad. Nos sentimos culpables cuando caemos en pecado por nuestra carne, pero luego el Espíritu Santo toma las riendas de nuestra vida y nos levantamos, nos sentimos mal y decimos, bueno, y queremos otra vez actuar como antes actuábamos. Debo hacer algo para que Dios me perdone. No,
Cristo ya me perdonó, Dios Padre ya me perdonó y Dios Espíritu Santo ya me perdonaron. ¿Qué debo hacer ahora? Vivir de acuerdo a esa identidad, creerle a Dios, vivir de acuerdo con Dios, con regocijo. Y eso nos impulsa a una vida justa, piadosa, recta ante Dios, viviendo la santificación en Cristo. No sintiéndonos con remordimiento para volver a pecar, y es un círculo que no salimos de eso. Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El énfasis aquí está en la sangre que Cristo derramó. Hay poder en la sangre de Cristo, pero en eso, no en andar usando la sangre de Cristo a diestra y a siniestra con cosas físicas, sino con el perdón de los pecados. Ese es el poder que tiene la sangre de Cristo sola y únicamente. No es un poder para cubrir naciones y cubrir lugar, esas cosas son satánicas. La sangre de Cristo cubre tus pecados, punto final, pero cubre en manera total, no parcial, sino total porque es la voluntad de Dios. Que todo aquel que crea sea librado totalmente de la culpabilidad del pecado. Bien, estamos en la página 2 de nuestras guías de estudio, viendo las cosas que no se ven con regocijo, porque nuestros pecados han sido perdonados, y con contentamiento. Vámonos a Filipenses 4 del 10 al 20. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero hoy os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razones de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busqué dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. No fragante sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. Contentamiento es llegar a entender, aceptando que es Dios quien se encarga de ir provocando en nuestras vidas el que todas las cosas trabajen para el bien de Dios en nuestras vidas. Fijémonos que el énfasis está en el bien de Dios, es decir, su voluntad, lo que Él ha determinado que es correcto. Esto no significa que las cosas van a trabajar a como nosotros nos convenga o a nuestra conveniencia, sí, o a como nosotros queremos manipular la voluntad de Dios para que sean así, sino que el bien de Dios tiene que ver con el propósito de Dios en Cristo para nosotros. Recordemos que Dios Padre no nos da nada fuera de Cristo. Él ha decidido no darle al hombre absolutamente nada si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestro Señor Jesucristo lo poseemos todo. Pero el vehículo, el medio, es el Señor Jesucristo. Y fuera de Él, Dios dice que andamos sin Dios en el mundo, dejados a nuestra suerte. Pero en Cristo lo tenemos todo. Lo tenemos a Él. Se dice en la palabra que somos herederos de Dios. Entonces, si estamos en Cristo, nueva criatura somos, y al ser nuevas criaturas estamos en la voluntad y en el propósito
o designio perfecto de Dios. Cuando se dice en Romanos capítulo 8, sabemos que todas las cosas nos trabajan para bien, no significa que las cosas estén trabajando para nuestro bien, sino para la voluntad de Dios en nosotros, que es el bien de Dios en nosotros. Eso significa estar contento. Es decir, por más mal que nos esté yendo, hay un Dios y hay una voluntad de Dios en mí. Y eso me da contentamiento. Al estar contento, al estar conforme, agradecido, entonces voy a sentir alegría del Señor Jesucristo y voy a regocijarme en el Señor Jesucristo, en su voluntad, independientemente de cómo a mí me esté yendo. Es decir, hay un Dios que es soberano. Dios nos enseña a través de los libros judíos ejemplos e ilustraciones para nuestras vidas hoy. Romanos capítulo 9. Se nos habla de dos personajes, Jacob y Esaú. Se menciona que estos dos hombres, uno fue amado y el otro fue aborrecido, pero aún ni siquiera habían nacido. Estamos acá en Romanos 9, versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, o como es la traducción en el griego koiné, amé menos. No que Dios haya odiado a Esaú, no, sino que él lo amó menos, amó más a Jacob, que se convirtió en Israel. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Me voy a compadecer del que yo me quiera compadecer. Así que, versículo 16, no depende del que quiere. Una persona que quiere vivir con contentamiento cristiano, acepta esta verdad aunque no le guste. Versículo 16, no depende del que quiere. No son por plegarias, por hacer cosas y obras que Dios te va a amar o me va a amar, sino porque ama a Jesucristo. Por eso me ama y por eso te ama, de una manera total, eterna, firme, segura. Por eso nuestra salvación está asegurada en Dios Padre, en Cristo. Dice aquí, no depende del que quiere, no depende del que corre, del que se esfuerza, sino de Dios que tiene misericordia, y en Cristo Él ha tenido misericordia para con nosotros. En Cristo conocemos a Dios por sus misericordias. Se nos llama las misericordias de Dios. Al cuerpo de Cristo se le conocen las epístolas como las misericordias de Dios. Versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Hace rato uno de nuestros hermanos leyó en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que necesitamos de acuerdo a las riquezas en gloria depositadas en Cristo. Entonces hay una forma de estar contento en el Señor, sabiendo que hay un depósito que nadie puede robar, que nadie puede usurpar, que no se va a devaluar, que no va a subir y al rato va a bajar, que no depende de los gobiernos humanos, ni de los bancos, ni de las monedas, ni de los oros que hay en las tesorerías de las naciones que respaldan a las monedas en circulación. No depende de los inversionistas, ni de la gente que quiere invertir y por eso una moneda sube y otra baja. No depende de eso. Depende de lo que Cristo ya hizo. Por eso estamos contentos, porque lo que Dios nos va a dar en su providencia depende de lo que Cristo ya hizo. Y si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, estamos asegurados en Dios al creer lo que Él dice de mí. Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las muestra para con los vasos de misericordia. ¿Quiénes son esos vasos? Tú y yo, si hemos creído en la obra redentora de Cristo Jesús. No sé si nos estemos dando cuenta que hay infinidad de razones espirituales que no vemos, mas creemos, por las cuales debemos vivir alegremente en el Señor, contentos, con regocijo, con seguridad, con paz.
Dice aquí versículo 23, para con los vasos de misericordia que Él mismo preparó de antemano para gloria. Somos sus vasos de misericordia destinados en Cristo para su propia gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, dice el apóstol Pablo, versículo 24, no solo a los judíos, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Así que Dios obviamente está haciendo un cuerpo, tanto de judíos como de gentiles, que en esta dispensación creamos en el Señor amado Jesucristo, con contentamiento. Pero también las cosas que no se ven las debemos de tener con alegría. No con duda, ¿verdad? Sino con alegría. Estamos ya en Efesios 5, versículos 20 al 22. 22 al 30. Aquí hay para corregir, ¿verdad? Gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sí, del 22 hasta el 30, por favor. Ok. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Este es un misterio, dice el apóstol Pablo, me refiero a Cristo y a su iglesia. En este misterio sabemos que somos aceptados como miembros de la familia de Dios, en donde somos a la vez miembros del cuerpo de Cristo, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, verdaderamente hechos en Cristo un solo espíritu. ¿A qué se refiere esto? Si nos vamos a 1 Corintios 6, vamos a leer donde el apóstol Pablo está diciendo que glorifiquemos al Señor en nuestros cuerpos. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Versículo 17. El que está unido al Señor Jesucristo se vuelve un solo espíritu con el Señor Jesucristo. Y al ser un solo espíritu con el Señor Jesucristo, somos aceptados por Dios el Padre en su familia. Y eso nos trae una alegría tremenda. ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos solos, que tenemos una pertenencia, que tenemos una ubicación, que tenemos una identidad, que somos alguien espiritualmente hablando en Cristo para Dios el Padre. Que para Dios nuestro Padre Celestial somos importantes, pero porque Cristo ha dado su vida por nosotros. Y esto nos lleva a ver las cosas que no se ven con esperanza. Página 2 de nuestras guías de estudio. Mientras ubicamos la escritura de Romanos 5, del 1 al 11. Con esperanza, al mantener nuestras miradas centradas en el Señor Jesucristo. Con esperanza, al enfocarnos en las realidades. Con esperanza, al palpar espiritualmente hablando las verdades eternas que están arriba, donde nuestro Señor Jesucristo está. Al creer lo que Dios dice que somos, conciudadanos de los santos, cuyos nombres están inscritos no en el libro de la vida, porque el libro de la vida es para Israel, sino en los cielos que son de Dios. Como se dice en Hebreos 12:23, una de las dos únicas referencias al cuerpo de Cristo glorificado en las epístolas hebreas. Al sabernos que somos hijos, se dice en Gálatas 4, de la Jerusalén celestial, porque la Jerusalén celestial es libre de la ley, como está Pablo haciendo esa analogía entre la ley y la gracia, entre Isaac e Ismael. Y ahora pertenecemos a esa comunidad santa, cuyos nombres están inscritos en los cielos de Dios y a quienes desde la tierra
a través de la iglesia, Efesios 3:10, no sé si podamos ubicar Efesios 3, versículo 10, a quienes desde la tierra se les predica el evangelio de la gracia de Dios. Efesios 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahí es donde está nuestra esperanza. Radica en la entrada que tenemos a la gloria de Dios por medio de aquel que dio su vida por nosotros. La entrada es para nosotros libre, accesible. Nosotros no tenemos acceso al trono de gracia, estamos en el trono de gracia porque estamos en Cristo. En Hebreos se menciona una escritura, Hebreos 4, si no me equivoco, del 14 al 16, donde se menciona una escritura que dice: acercaos al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y gracia en los momentos de necesidad, ¿no es cierto? Sí. 16. Vamos a leer Hebreos 4 del 16 al 17. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, si tú has aprendido, guiado por el Espíritu Santo a través de Efesios capítulo 2, a dispensar la Biblia, a trazar bien la palabra de verdad, nos daremos cuenta que Hebreos 4 del 14 al 17 se refiere a los judíos. Está hablando que en la gran tribulación ellos se deben de acercar al trono de la gracia. Pero en esta dispensación que corresponde a nosotros en el cuerpo de Cristo, se dice en Efesios 2, versículo 6, injuntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No hay trono de gracia. Nosotros ya tenemos la gracia y por eso entramos a la gloria de Dios. No nos tenemos que acercar a ningún trono. Estamos en Cristo en los lugares celestiales. Son cosas totalmente distintas porque son evangelios distintos. Uno es para los judíos y otro es para nosotros los gentiles, con verdades y promesas eternas, reales en la actualidad que debemos considerar. Estamos ya, página 3. Romanos 5. Romanos 5, ¿sí? Del 1 al 11. Del 1 al 11. Página número 3. Adelante. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El perdón de los pecados. Entonces, en el versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos por su vida. Versículo 10, seremos salvos por su vida. Justificados por su sangre, salvos por su vida, entonces Dios nos libra de su ira. Y de esa manera nosotros vivimos esta experiencia espiritual de la vida cristiana con alegría y regocijo porque tenemos una esperanza palpable, espiritual, eterna, que nos da entrada a la gloria de Dios por medio de aquel que dio su vida para con nosotros. Somos destinados en esperanza en Cristo Jesús. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 14, allá atrás. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación,
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Se acuerdan cuando empezamos este estudio? Gracia, misericordia y paz estén siendo en cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo, esa presente realidad que nos motiva en el amor de Dios a la fe, viendo las cosas que no se ven con regocijo, con contentamiento, con alegría, con esperanza, y ahora vamos a ver con sencillez. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo a tener el regocijo de Dios con sencillez? Filipenses 2, del 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, anímense, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Una palabra que debe de enriquecer nuestro vocabulario cristiano es la que viene aquí en el versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, con ánimo, ¿verdad? El ánimo en el Señor. Cuando alguien en la vida cristiana te dice, ánimo hermano, Cristo vive, Cristo viene, el Señor está cerca, son palabras de Filipenses capítulo 2. Porque debemos estar unánimes sintiendo una misma cosa. ¿Qué es la que estamos sintiendo? Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús. Con sencillez, ya que nuestras vidas están imitando al apóstol a los gentiles, quien imitó a Jesucristo, llevando una vida sobria, justa y piadosamente, como es digno del Evangelio de la gracia de Dios y para la gloria de Dios, no buscando más el gloriarnos ya no más en nosotros mismos, sino en gloriarnos en la gloria de Dios, teniendo estabilidad, firmeza y el ser revestidos en Cristo. Esto es algo que debemos estar haciendo nosotros para la gloria de Dios. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sencillez, viendo las cosas que no se ven. Y por último, con apreciación, apreciando lo que Dios ha hecho por nosotros. La gracia de Dios costó la sangre de Cristo. La gracia de Dios tiene un inmenso valor, un valor que se va a estar proclamando en toda la eternidad. Nosotros seremos portadores de la gracia de Dios eternamente. Es decir, cuando Cristo, el Verbo de Dios, se encarnó y sufrió las heridas en sus pies, en su costado y en sus manos, cosa que actualmente todavía tiene para Israel, Él se mostrará con gloria, pero con sus marcas también para Israel. Para nosotros, Él es el Señor Jesucristo que derrama su sangre por el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos portadores de su gracia para todos los ámbitos del universo eterno, llámense dominios, tronos, principados, poderes, reinos, seres espirituales. Ellos dirán, ahí va uno que porta la sangre del Señor. Porque nosotros la gracia de Cristo no es solo para ahora. La gracia de Dios es eterna. Gracia al cuerpo de Cristo es todo lo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo dan a aquel que ha sido hecho en Cristo una nueva criatura ahora y por toda la eternidad.
Es decir, la gloria de Cristo porta su gracia y nosotros tenemos esa vestimenta de gloria cuando recibamos el cuerpo prometido de gloria. Página 3 de nuestras guías de estudio. Con apreciación, porque nuestras vidas escondidas están con Cristo en Dios. Efesios 5, versículo 20. No sé si alguien lo tenga por ahí. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por todo ello, hermanos, en el maravilloso cuerpo de Cristo alrededor del mundo entero, alegrémonos, pero hagámoslo en el Señor. No hagámoslo como el mundo lo hace, celebrando cosas vanas y pasajeras, cosas que dependen de la carne y son para la carne, no son para el espíritu. La mente es engañosa más que todas las cosas, perverso es el corazón del hombre. Es fácil, ¿verdad?, subirnos de alegría y así nos enojamos inmediatamente. Creemos que somos justos y al rato ya estamos viviendo una vida mundana, peor que el mundo. Eso no es gracia. Gracia es vivir en la santidad de Dios y fortalecernos en su poder. Efesios 6, versículo 10 al 12, no sé si podamos leerlo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Estoy en 1 Corintios 13. El amor nunca, versículo 8, deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, lo completo, como Dios se lo reveló al apóstol Pablo, la revelación completa del misterio oculto en secreto, en Dios Padre, en Dios Jesucristo, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, completo, maduro en el Señor, dice él en Filipenses 3, 15 y 16, que sintamos una misma cosa, hablemos una misma verdad. Dejé lo que era de niño. Ahora veo por espejo oscuramente, mas entonces veré cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y eso es alegrarnos en el Señor. Eso es apreciar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor de Dios. Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Y como leímos en Efesios 6:10, ahora, hermanos muy queridos, busquemos el ser fortalecidos, procurando con diligencia su fuerza en su poder irresistible. Seamos agradecidos a Él en todo y por todo, sabiendo que en breve le veremos cara a cara, nos glorificaremos en su bondad y seremos transformados en su gracia, viéndonos revestidos de nuestra habitación celestial, el cuerpo de gloria, semejante a la gloria de Cristo. Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Filipenses capítulo 3, 20 y 21. Un cuerpo de gloria semejante a la gloria de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cómo no vamos a estar en apreciación completa para Dios, con tan increíbles promesas que Él nos ha hecho que van a cumplirse en todo creyente, en toda creyente? Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Entonces, hermano, hermana, Dios nos enseña que la alegría que Él quiere que tengamos se basa en lo que Él dice de nosotros. Se basa en lo que Él ha prometido para nosotros, pero no lo ha hecho por nosotros, sino que todo lo que Dios ha prometido y todo lo que Dios ha declarado como verdad, lo hace en la persona de Jesucristo. Segunda de Corintios 5, 16 al 18. Segunda de Corintios 5,
16 al 18. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Nosotros somos en Cristo embajadores de Cristo. Nosotros ejercemos administración de los misterios de Dios, las verdades de Dios. Y en esa administración tenemos que vivir creyendo las cosas que no vemos, con regocijo, con contentamiento, con alegría, esperanza, sencillez y apreciación, que es agradecimiento. Muchos de los que no tenemos alegría del Señor es porque no somos verdaderamente agradecidos con lo que Él dice que ya nos dio. Queremos otras cosas que Dios no nos promete. Queremos hacer nuestras promesas que son para Israel, que nunca fueron diseñadas para nosotros porque son terrenales. Eso no significa que Dios no nos bendiga y que no nos provea. Al contrario, Dios ya nos ha provisto de todo lo que es esencial en la vida cristiana. Colosenses 2:10 dice que en Cristo somos completos. No nos falta nada, es decir, ninguna bendición espiritual Dios la ha quitado, se ha esperado en darla. Dios ya lo dio todo en Cristo para todo aquel que cree, y Él nos dice que debemos vivir una vida que nos haga vestirnos del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, 24 al 28, Gálatas 3, 24 al 28. Vestidos de Cristo, ¿sí? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estamos revestidos del Señor Jesucristo. Por eso portamos esa alegría del Señor, ese regocijo, pero es algo basado en Cristo, basado en lo que Él hizo. Por eso Dios nos dice que Él, a través del apóstol Pablo, oraba por el cuerpo de Cristo y pedía que nosotros pudiéramos llegar a comprender cuán alto, cuán ancho, cuán profundo es la verdad de Dios, el amor de Dios para todos nosotros. Porque es una verdad que abarca toda dirección, toda altitud, toda profundidad. Es una verdad que nos abarca a todos nosotros y abarca a todo ser vivo, espiritual o físico, en el universo entero. Por eso debemos establecernos en el Señor. Romanos 16, 25 al 27, allá atrás, ¿sí? Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Vamos a leer dos últimos pasajes antes de concluir. Estamos ya en el libro de Romanos. Romanos es el libro que nos da los aspectos básicos, fundamentales de la vida cristiana, del crecer en el Señor Jesucristo, fundamentos de la gracia. Y en Romanos 8, del 1 al 3, que vamos a leer, nos damos cuenta de que no existe absolutamente nada capaz de condenarnos, ni siquiera la ley de Dios, la ley de Moisés. Porque ahora en la gracia ya no estamos sujetos a esa ley que le da vida al pecado, que le da validez al pecado, y del cual el pecado toma su sostenimiento. El pecado no es pecado si no es por la ley de Dios, es decir, la ley es lo que le da al pecado su vida y lo etiqueta como pecado. Pero ni siquiera la ley de Moisés puede condenarnos porque estamos ahora en otro régimen, bajo otra administración. Romanos 7:6 dice ahora estamos bajo el régimen de la gracia.
Y nosotros debemos procurar la alegría del Señor, regocijarnos en el Señor, pero regocijarnos en lo que Él es para nosotros. Muchos de nosotros haremos muy bien en volver a leer estas escrituras, porque nuestra carne nos pone un velo de egoísmo. No queremos realmente aceptar lo que Dios nos está diciendo. Queremos creer más lo que se nos ha dicho que debemos creer, porque así nos sentimos, como nos decía una hermana al inicio de este estudio, como en control, como que la alegría depende de lo que yo haga, de lo que yo pueda lograr y de lo que yo decida, ¿no es cierto? Entonces nos formamos un Dios que no es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro Señor. Nosotros somos sus siervos y en Él somos hijos de Dios, herederos con Dios. Y se trata de lo que Él nos está diciendo, no de lo que nosotros nos imaginamos o llegamos a suponer. Amén. O entender, ¿verdad? Interpretar. Amén, amén. Romanos 8 del 1 al 3. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Dios no nos deja desnudos cuando nos quiere decir alégrense, anímense, regocíjense en el Señor Jesucristo. Él nos equipa completamente en cuanto a qué es lo que Él quiere que hagamos. Romanos 8 del 28 en adelante. Voy a leer para concluir. Y sabemos, versículo 28, que a los que aman a Dios, y nosotros no podemos amar a Dios, Romanos 8:7 dice que el hombre odia a Dios, que Dios es enemigo del hombre. La carne es enemigo de Dios, no puede obedecer a Dios y tampoco quiere hacerlo, no se quiere sujetar, es como un perro desbocado, como un caballo desbocado que quiere hacer siempre lo que quiere hacer, ¿verdad? El jinete le dice para acá y el otro no quiere para acá, en fin, así es nuestra carne. Cuando Dios dice haz esto, nosotros no queremos. Cuando Él nos dice no lo hagas, ahí vamos de necios y lo queremos hacer. Porque somos necios por naturaleza, rebeldes, hijos de ira. Somos iracundos, siempre queremos hacer nuestra voluntad, no la que Dios quiere. Pero aquí dice Dios, sabemos que a los que aman a Dios, nosotros podemos amar a Dios porque Dios nos amó primero. No es como se nos ha enseñado de que el hombre busca a Dios, no hay nadie quien busque a Dios. Romanos 1:2 está Pablo trazando bien la sentencia para el hombre en Romanos 3. Es decir, no hay un justo, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios porque no buscamos a Dios. Es Dios quien nos alcanza. Es el Señor Jesucristo que descendió de su trono celestial y vino y se ensució las manos por ti y por mí. Es el amor de Dios mostrado hacia nosotros. No nosotros, sino su amor en nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo Jesús muere por nosotros. Entonces le amamos porque Él nos amó. Simple y sencillamente, su amor es lo que hace en nosotros amarlo. Y dice que el amor de Dios nos constriñe, es decir, nos motiva a amarlo, a ser agradecidos, a vivir con regocijo la vida. Dice aquí en el versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas significa todo aquello que Dios ha diseñado para que su propósito se realice en nuestras vidas. No lo que nos conviene, sino lo que Él ya planeó para nuestras vidas para que la imagen de Cristo se forme. Lo asegura en el siguiente versículo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este es el plan de Dios. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que Él predestinó también llamó, a los que llamó justificó y a los que justificó glorificó. ¿Por qué debemos ser personas que se regocijan, que se alegran en el Señor? ¿Qué pues diremos a esto? Y Pablo enumera varias preguntas y da sus contestaciones. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? O sea, Él hace una pregunta y da la contestación. Estas son las razones espirituales en Cristo del por qué debemos vivir alegremente en el Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Contesta, Dios es el que los justifica. Por eso debemos regocijarnos en el Señor siempre. Una vez más digo, regocijaos. ¿Quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Otra pregunta, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Son cosas que afectan nuestro estado de ánimo. Pero en el hombre interior, las verdades de Dios se ven distintas. Cuando Pablo escribe regocijaos en el Señor, él estaba preso. Era una prisión domiciliaria, ¿verdad? Él no podía salir de ahí, pero podía recibir gente. Él estuvo preso. Y fue cuando escribe las epístolas de prisión, Efesios, Colosenses, Filipenses. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo depende del amor de Dios. 1 Corintios 13. 3 cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor, porque es el amor de Cristo en nosotros. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. De que Él nos deje de amar, hermanos, sino que su amor es el que nos motiva a amarlo. Por eso no dejaremos de amarlo, porque su amor vive en nosotros. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, visible e invisible, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, para nosotros. Porque nuestras vidas escondidas están con Cristo en Dios. Colosenses 3, versículo del 1 al 4. No sé si podamos leerlo. Y con eso dar por terminado el estudio. Colosenses capítulo 3. Regocijaos en el Señor, ¿verdad? Dice la palabra, una vez más digo, regocijaos en el Señor. ¿Por qué nos debemos regocijar, alegrar, vivir una vida de gozo en el Señor Jesucristo? Por estas verdades tan maravillosas. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Porque ellos, Dios triuno, está con nosotros y a nuestro favor. ¿Qué otra razón, hermano, quisieras tener para vivir una vida alegre, gozosa, hoy y en la eternidad? Más que saberte que Dios triuno está contigo, a tu favor, en ti, y que Él terminará la obra que prometió hacer en ti, que la imagen de Cristo sea formada en tu espíritu. Colosenses 3, del 1 al 4. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Padre, te damos gracias en Cristo, que es nuestro Salvador. Qué precioso eres, Señor Jesucristo. Gracias, maravilloso Padre Celestial. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque realmente tú, Dios triuno, has dado todo para que nosotros estemos en ti. Por haberte fijado en nosotros, por habernos llamado, habernos bendecido, habernos perdonado, justificado, redimido, reconciliado, y ahora vivir una vida justa en ti, santificados en el poder de tu palabra, Señor, tu evangelio glorioso, en el cual nos enfocamos y confiamos, no en nosotros, sino en el poder de tu gracia. Porque bástanos tu gracia. Tu poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad. A ti, Padre, toda la gloria por siempre en Jesucristo y a través del precioso Espíritu Santo. Gracias, Dios Padre, por todo, por tu grande amor, por las misericordias de Dios para el cuerpo de Cristo, porque nos das la alegría eterna, el regocijo divino de vivir con ánimo en el Señor, porque el Señor está cerca,
el Señor Jesucristo viene. Maranata.